¿Quieres descubrir cómo se usa la analítica en el mundo del deporte? Pues vamos a ello. Bienvenidos a Hablando en Data. Vamos a realizar la segunda entrevista de nuestro canal y en esta ocasión lo vamos a hacer con Jesús Lagos. Jesús Lagos es un amante de los datos y del deporte y como en la anterior entrevista vamos a empezar por la fase descriptiva y lo primero que queremos, Jesús, es que te presentes un poco. ¿Quién eres? Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros y de charlar con vosotros y porque nos conocemos ya hace mucho tiempo, la verdad, y la verdad es que es un placer volver a veros y poder hablar de nuestras batallitas. Y nada, como ya habéis comentado, yo pues sí que soy una persona que me gusta el dato. Yo sí que es cierto que no soy data scientist. Yo trabajo en el mundo del Big Data, pero desde el lado del Product Owner, pues gestionando los proyectos, trabajo mano a mano con data scientists, data engineers. Pero bueno, sí que es cierto que soy una persona que me gusta mucho el dato y sí que al final como Product Owner siempre tendemos a un lado o al otro, siempre pues nos volcamos hacia una parte más del mundo Big Data y en mi caso pues sí que es cierto que el mundo Data Scientist siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y bueno, en ese punto pues lo unía pues al tema del deporte. Al final cuando empecé, yo vengo trabajando en el mundo del dato desde el 2007 en la parte espacial, yo trabajaba en consultoría, haciendo análisis espaciales, lo que en aquel momento se llama geomarketing. Luego ya pasé a ventas en Orange y en Orange, pues bueno, ya sabéis, trabajaba en la parte de BI, igual, análisis espacial. Y luego, pues nada, evidentemente, pues como cualquier ciclo de negocio, pues llegó el mundo del Big Data y acabé en Big Data. Y bueno, pero como Product Owner. Y sí que es cierto que una vez pues entras en un área de Big Data tan potente como la que tenía Orange o la que tiene Orange, pues bueno, al final pues me picó el gusanillo, ¿no? De profundizar un poquito más, esto del dato, aprender un poquito más. Y pues te surge pues lo que a mucha gente le pasa. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Qué estudio? Yo soy un perfil de ingeniería. Sí que, pues bueno, tengo base matemática, estadística, pero no, evidentemente no tanto a nivel operativa de programación, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, te surge la posibilidad de decir, oye, voy a hacer un máster, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, ¿no? ¿Y qué máster hago? Pues bueno, al final por trabajo, pues al final plantearte hacer un máster son muchas horas, es mucho esfuerzo y dedicación. Y hay mucha gente pues que se queda en el camino no por dificultad en sí, sino pues por tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, un momento que dije, tengo que buscar algo que me llame, ¿no? Que me motive. Y tuve la suerte de encontrar un máster que acaba de salir, que era en Big Data aplicado al deporte. Y dije, pues nada, aquí me meto, ¿no? Y sí que es cierto que a mí el mundo del deporte me ha gustado mucho, ya no solo el fútbol, sino yo analizaba mucho el tema del atletismo, me gusta mucho el mundo del atletismo, el mundo del running popular, y es donde pues hacía mucho más análisis a nivel exploratorio. Y bueno, y me surgió esa posibilidad y me metí. La verdad es que me encantó hacer ese máster y me abrió, pues bueno, muchas puertas de conocimiento. La verdad es que cuando aprendes algo y encima lo aprendes basado en algo que te gusta mucho, pues es mucho más sencillo. Y bueno, vosotros fuisteis partícipes de mis avances porque os preguntaba muchas veces cosas y os contaba muchas cosas de lo que iba haciendo y bueno, la verdad es que cuando haces algo con pasión, pues siempre lo aprovechas el doble, ¿no? En ese sentido. Sí, que lo digas. ¿Cuál es el caso de uso más interesante que has visto así en el mundo del deporte, el que más te haya gustado? Como caso de uso en sí, ahora sí que os cuento casos de uso y cosas que se aplican en el mundo del deporte, pero a mí lo primero que me llamó la atención fue en el mundo del fútbol la cantidad de datos que se generan. En el mundo del fútbol se divide en dos tipos de datos, ¿no? Es lo que llamamos el eventing, que es cuando todo lo que ocurre en un partido de fútbol, pues es que un jugador le pasa del jugador A al jugador B, en qué posición del campo, con qué pie, en qué coordenada, en qué fase del partido. Pensad, entonces, de eso de un partido se pueden llegar a registrar entre 3.000 y 4.000 eventos con 300 clasificadores. O sea, entonces, claro, es una cantidad de información bestial. Y eso es el evento. Y luego ya pasas al tracking, que es lo famoso del GPS, que ya te empiezas a generar millones de registros en cada frame, si tú estás grabando a 24 frames por segundo, pues 24 posiciones de los 22 jugadores del balón, del árbitro y de los linieres por segundo. ¿Dónde está? Y entonces, claro, eso al final te da una posibilidad de análisis espacial muy, muy grande y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo, desde el punto de vista técnico, es decir, la cantidad de información que hay y lo poco que se aprovecha. Porque cuando nosotros que venimos del mundo, pues bueno, telco, financiero,
dices, con lo poquito que tenemos muchas veces, aunque pues, la gente pueda pensar que tenemos mucho, porque sí que es cierto que lo tenemos, pero usamos mucho menos de lo que tenemos, pero lo poco que tenemos, cómo lo estrujamos y la cantidad de información que sacamos, ¿no? Del valor en sí que tenemos de la poca información. En cambio, el mundo del fútbol tiene muchísima información, pero en cambio lo aprovechan muy poco y eso me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues como casos de uso, pues mira, yo si queréis os puedo contar un poco en cómo está el estado actual en el mundo del fútbol. Mira, si queréis os comparto la pantalla y así os puedo contar casos de uso que te están haciendo, ¿vale? Mira, por ejemplo, casos de uso en que estamos usando, que se usan en el fútbol. Lo primero, y es muy importante, yo creo que es uno de los donde más se está estudiando, es el rendimiento físico y la predicción de lesiones. Por ejemplo, aquí ya se están aplicando temas de series temporales, evidentemente, de redes neuronales. A la derecha tenéis un paper, bueno, el póster de un paper que publicó el Barça hace poco. El Barça tiene un departamento de I+D muy bueno, muy importante, donde aplicaban estas series temporales con redes neuronales con todos los datos históricos de su cantera para la predicción de lesiones, con datos muy buenos. Incluso ya hay empresas que ya dan esta información a clubes, de decir, oye, en función de los históricos, de los esfuerzos que genera, porque cuando vosotros veis en un campo que llevan ese chalequito, lo que llevan es un acelerómetro, entonces tienen las intensidades de juego, o sea, la intensidad con la que se está jugando, entonces saben los esfuerzos que están cometiendo cada jugador y son capaces de predecir lesiones, evidentemente musculares, no por golpe, por torceduras, evidentemente son mucho más complejos. Pero sí que es un punto. El siguiente punto, por ejemplo, que es muy interesante y es donde más se está haciendo, es el mundo del scouting, es donde más se está pegando todo esto del mundo del dato. Al final, pensad que de todos estos jugadores se tiene mucha información y al final, pues aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Al final los clubes lo que tienen son equipos de scouters y lo que hacen es, oye, mi entrenador me pide que necesito un delantero y dices, bueno, antiguamente pues tenían unas redes de scouters pues por toda Europa, incluso por Sudamérica y decían, oye, ¿quién está jugando? Se hacían informes. Ahora tú, realmente, decía Monchi el otro día en una charla, que existen en torno a unos 18.000 jugadores de fútbol que podrían jugar en España en Primera División. Entonces, claro, tú no puedes seguir a 18.000 jugadores, pero sí que tienes los datos de los 18.000 jugadores. Entonces, tú sí que puedes decir, oye, si mi entrenador está pidiendo un delantero con ciertas características de juego, yo puedo buscar en base de datos, aquí en esta imagen estoy viendo una base de datos típica que más se usa, que es Wisecout. Entonces, tú puedes ver puedes filtrar directamente y decir, oye, quiero un delantero, por ejemplo, de 17 a 23 años, que me cueste menos de 20 millones, que mida tanto, que haya jugado de tanto, que haya tenido una serie de métricas. Y al final esta aplicación dice, mira, tienes 17 jugadores. Entonces, tú puedes repartir tus scouts para hacer ese seguimiento. Tú a 17 a 20 jugadores puedes hacer un informe muy detallado. Bueno, esta herramienta te da hasta el vídeo de su mejor, o sea, de todo su tipo de juego. Y luego, evidentemente, pues bueno, esto es como todo. Al final, pues hay veces, por ejemplo, aquí os pongo una noticia en el mundo deportivo, ¿no? Haaland en su día no daba el perfil que buscaba el Barça. Ya estaba viendo el rendimiento que está teniendo. Y luego, pues tuvo que fichar a un delantero. Pero bueno, que no es malo, pero evidentemente no es el rendimiento. Y eso, pues evidentemente, pues con mucho análisis de clúster. Entonces, pues bueno, pero sí que es donde más se está pegando en este tema. Como decía, todo siempre basado en métricas, a la hora de construir métricas. Aquí ya empiezan a ver un poquito más de modelización. Siempre en el mundo del fútbol pensar que es una modelización muy sencilla. Pues bueno, sí que es cierto que se tira un poco de boosting, pero al final, pues mucha logística. Y sí que se empiezan a construir métricas avanzadas, como se les suele decir, pues por ejemplo, pues de goles esperados, que luego si quieres os lo explico, de construcción, de posesiones, que te ayudan a entender un poquito más el juego desde el punto de vista numérico, ¿no? Pues bueno, luego también, por ejemplo, todo el tema de SNAs, de análisis de redes, que es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, ¿no? El poder sacar métricas de redes de juego, de cómo combina un equipo, ¿no? Y poder analizar jugadores en función de esas métricas, de la densidad, intermediación. Luego, pues por ejemplo, pues todo el tema, aunque sea simplemente exploratorio, de poder construir pues un data discover de información. Aquí estoy viendo un ejemplo para jugadas a balón parado. Luego, por ejemplo, otro típico, pues temas de tracking y orientación. Esto es muy interesante. Esto lo está aplicando el Barcelona. De hecho, publicó un paper hace poco de cuál es la influencia de la orientación corporal en el juego, en la base del juego, ¿no? Entonces, usando el OpenPose, que es una aplicación que al final tú le pasas un vídeo y él te detecta lo que serían las partes del cuerpo, te da las métricas de esa parte, orientación y posición. Yo, por ejemplo, hice un análisis de la posición corporal para intentar analizar en un lanzamiento de penalti a dónde vería el balón, en función de ángulos, de posición de cadera. Pues esto ya es un poco ya más avanzado en ese tema de casos de uso, evidentemente, desde un punto de vista más de investigación. A día de hoy, pues esto necesita un poquito más de desarrollo.
Por ejemplo, otro punto muy importante, el marketing, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Al final, el mundo del fútbol es juego, pero también es dinero. Hay equipos, hay empresas, por ejemplo, que usando, por ejemplo, PNCV, ya dan a los clubes información en redes sociales, tanto YouTube, Instagram, Twitter, de la presencia de las marcas y el tiempo de presencia que tiene cada marca en un vídeo. Aquí, por ejemplo, fíjate, detectan un logo de Coca-Cola en el foto de imagen de un campo de fútbol, de publicidad, en un balón. Fijaros en este tipo de imagen, aquí fijaros en Emirates, al final, y te dicen en qué tipo. Pensad, para un equipo de fútbol, la posibilidad es que se les abre el poder a la hora de vender la publicidad. Es decir, si yo pongo un post en Instagram, lo ven 500.000 personas este vídeo y está saliendo la New Balance un segundo, estoy metiendo, o 2 segundos, estoy metiendo 1 millón de segundos de visionado. Si tú te vas a televisión a contratar GRPs que te cuesten esto, te vas a arruinar directamente. Entonces, este tipo de análisis es muy interesante y ya se está haciendo. Este es un caso real de una empresa española, además, Linkfire. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que es un tema bastante... Dale. Bueno, vale. Sí, sí. Como tecnologías, que siempre está el debate entre R, Python. Bueno, ¿qué tecnologías usas tú para tus desarrollos, Jesús? A ver, yo en este tema de los debates de R, Python, la verdad es que yo creo que al final lo que una persona tiene que usar es lo que, en el sentido de la mejor solución que le proponga a su problema. Si tú eres capaz de desarrollarlo en R, no tiene que ser un hándicap para hacerlo, y si lo quieres hacer en Python, desde luego tampoco tiene que serlo. Yo en mi caso, pues por curva de aprendizaje aprendí en R. Mi entorno era un entorno muy de R, de mucho conocimiento en R, y eso pues evidentemente me facilitó mucho más mi aprendizaje, y todos mis desarrollos los hago en R. Sí que he hecho cosas en Python y en PySpark, pero sí que es cierto que yo todo lo hago en R. Sí que si buscáis librerías asociadas al mundo fútbol en GitHub, donde hay más cosas o más avanzadas, un poquito mejor hechas, han sido en R. Evidentemente, pues ya Python pues está abriendo camino en este mundo, y como todo, al final hay mucho más usuario de Python, y dentro de un año seguro que habrá 10 veces más librerías o 10 veces más información y código desarrollado en Python que en R. Pero bueno, a día de hoy, pues yo creo que R es un poquito lo que está marcando. Y yo, bueno, pues sigo usando R. Yo todos mis cuadros de mando los hago en Shiny y exploto todo en R. Luego, si queréis, os puedo enseñar un cuadro de mando hecho en Shiny con muchas métricas de fútbol, como ejemplo, ¿no?, de cosas que se puede hacer con muy poquito dato y que creo que da mucha información. Y por último, de la fase descriptiva, dime alguna anécdota que te haya pasado con los datos, alguna cosa que te haya sorprendido. Pues, a ver, yo qué sé, mira, anécdotas te puedo contar varias, que a mí me resultan muy interesantes porque son un poco también del proceso de aprendizaje, ¿no? La primera, como aprendizaje, ¿no? De decir, una cosa que me pasó, desarrollé mi primer modelo de gol esperado, y luego si os cuento lo que es una cosa que es lo que más estaba, pues, donde más se publica, ¿no?, y más aplicado al Machine Learning en esto del mundo del fútbol. Desarrollé mi primer modelo de gol esperado, y nada, la verdad es que salían números bastante buenos, métricas, pues bueno, bastante decentes, y lo publiqué, ¿no?, dentro de mi paquete, ya está publicado, ¿no? Y un usuario me escribió y dice, oye, he hecho una prueba y he puesto por probar un tiro desde la esquina del córner y me da un gol esperado muy alto, como que si yo lanzo desde el córner tengo una probabilidad de meter un gol, o sea, un 0,5, de cada dos disparos uno va a ser gol, y ostras, no puede ser. Y ya revisando el modelo, digo, igual este chico ahora metió mal el parámetro o cualquier cosa, o algo que se ha cruzado mal, y revisando el modelo tal, y un momento digo, ostras, espérate. Empecé a revisar nodos, y digo, claro, había hecho un gradient boosting, y claro, no me había dado cuenta, claro, esto cuando estás aprendiendo, ¿no?, que el número de nodos mínimos que le había metido, claro, era muy bajo. Entonces, ¿qué pasó? Que mi base de datos, yo tenía una base de datos de más de 100.000 disparos, y le había metido un número de registros muy bajo. Entonces, claro, creo que entraban 5 disparos mínimo para generar un nodo. ¿Qué pasó? Que en esa base de datos había 5, claro, todo un córner, prácticamente nadie chuta puerta directamente de córner. Solamente se contabiliza como evento de disparo aquel que muy claramente ha sido un disparo a puerta. ¿Cuáles son? Los que acaban en gol o casi. Entonces, ¿qué pasaba? Que de esos 5 disparos contabilizados, 3 habían acabado en gol. Entonces, claro, si tú al modelo le dices que 5 mínimos, él te cogió 5, me abrió un nodo diciendo que si te disparan de córner y dices que es un disparo de córner, la probabilidad es muy alta. Y claro, pues es el aprendizaje, ¿no? Ya se me cuenta, ¿no?, el error había sido a la hora de hacer un modelo, ¿no?, que al final, cuando hablamos del AutoML, ¿no?, pues yo lo lanzo y lo que salga, ¿no?, pues al final un poco también de esa base, en esa parte de aprendizaje. Y eso como anécdota un poco de aprendizaje. Lo una que me gustó mucho fue cuando tuve la oportunidad de analizar todos los partidos de Messi desde el 2004, ¿no?
Y yo estoy muy interesado en el mundo de las redes, ¿no? Entonces lo que hice fue analizar la evolución de los grafos que se generaban en más de casi 400 partidos de Messi y la intermediación de cada jugador en cada partido. Entonces, claro, salía Xavi una intermediación muy alta, ¿no? Al final la intermediación no deja de ser una métrica que te mide el grado de unión entre dos nodos para otros dos nodos en su camino más corto, ¿no? Entonces, claro, venía a decir que Xavi era la persona que más unía en ese nodo a otros dos jugadores. Como algo, pues bueno, muy normal en ese aspecto. Pero otra persona que está, pero claro, el Barça al final te genera muchas posesiones. Y todo lo que hice fue filtrar y decir, oye, me voy a quitarme todas las posesiones que no acaban en gol. O sea, bueno, perdón, que no acaban en disparo. Y me voy a quedar solamente las que acaban en disparo, cuando se ha generado peligro de verdad. Pues en ese momento Xavi bajó su intermediación, tenía mucha menos intermediación dentro del grafo y aparecían el juego Iniesta y Messi. Entonces, claro, ese tipo de insights al final creo que es interesante, evidentemente, y dices, bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Qué le propones al cuerpo técnico que tiene que hacer? ¿Tapo a Xavi o tapo a Iniesta? O tapo a Messi, claro. Eso es muy fácil decirlo, ahora baja y alto, ¿no? Pero sí que creo que si eso lo complementas con un análisis táctico interesante de profesionales, pues yo creo que esto creo que tiene que ser complementario. El mundo del dato no ha venido a sustituir a ningún cuerpo técnico ni a ningún perfil de ningún cuerpo técnico. Creo que puede dar mucha más información a la hora de gestionar y de analizar un partido tanto en el pre como en el post partido, ¿no? En los equipos de fútbol. Que, bueno, pues ya hemos pasado por la fase descriptiva, así que ahora vamos un poco a la fase de diagnóstico. Y la primera pregunta es si, aunque yo creo que ya la has contestado, la verdad, si en el deporte ya se están usando datos actualmente, si hay clubes de fútbol o de cualquier otro deporte que estén aplicando los datos. A ver, sí que se están usando datos, es lo que os comentaba al principio. Sí que se está usando. Yo creo que el nivel de madurez del dato que se está usando es muy bajo. Creo que se podría explotar mucho más. Creo que también es un poco de roadmap, ¿no? Del propio sector, ¿no? Yo qué sé, al final nosotros, cuando trabajamos en un sector telco o finanzas, ya tienen mucho bagaje, ¿no? Del mundo del dato, son equipos de BI muy consolidados, con mucha experiencia. Yo, de hecho, creo que todos venimos del mundo de BI. Entonces, al final es evolución, ¿no? De pasar al mundo del dato y pasar a cosas más avanzadas. Pero es que el mundo del fútbol no es así. El mundo del fútbol, pues bueno, está ahora en una fase de análisis muy de vídeo, ¿no? Muy de análisis táctico, de sistemas, pero desde un punto de vista muy de terreno de juego. Entonces, dar ese paso al mundo del dato es complejo, sobre todo porque al final ese paso lo están dando los propios cuerpos técnicos y creo yo que sin personal cualificado para trabajar ese dato. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora mismo es lento. Yo ya conozco personas, gente muy capacitada, de hecho en redes sociales hay gente muy buena, pues, ingenieros que son analistas tácticos y encima pues saben de machine learning y están haciendo cosas muy interesantes. Pero sí que es cierto que sobre todo el mundo del fútbol va lento. Luego, por ejemplo, otros deportes que lo están usando, pues mira, por ejemplo, hace poco salió una noticia, ¿no? Carolina Marín, de badminton, está asociada, bueno, evidentemente la patrocina Movistar, Telefónica, y está trabajando con Luca en análisis de datos. Y es una cosa habitual, el equipo Movistar de ciclismo, lo mismo con Luca. En Estados Unidos es otro mundo, ahí es mucho más tradicional el uso del dato, bueno, ya te vas a donde nace todo esto, ¿no? Que es el mundo del béisbol. Pues ya se viene usando, ya no usando el dato, sino la construcción de métricas avanzadas para análisis del juego. En la NBA ya no se quiero ni contar. En la NFL, lo que os comentaba antes, que es donde el origen del análisis postural. En el hockey de hielo lo mismo. O sea, en Estados Unidos es otro nivel en ese sentido. Pero bueno, yo creo que al final, pues como todo lleva su evolución y yo creo que el mundo del deporte acabará convergiendo. En el mundo del atletismo está pasando cada vez más. Cada vez ya hay más atletas incluso que han ido evolucionando sus estudios. Ya hay muy buenos investigadores que han sido atletas y están sacando investigaciones muy interesantes. Y de hecho yo creo que ahora una parte muy interesante es justamente esa, ¿no? Cómo se está aplicando desde el conocimiento del deporte, gente que ya tiene ese conocimiento, cómo lo está aplicando a su propio deporte como tal. ¿Abilio, te has quedado? ¿O le deja pasmado? Esto las telco, tío, que es que no están dando el tío, seguro que eres más móvil, tío. Bueno, pues hemos hablado antes de métricas, Jesús, así que cuéntanos un poco cuáles son las principales métricas, los principales KPIs que se siguen en el deporte. Mira, si queréis os pongo un par de ejemplos que tengo aquí en una presentación y así os puedo contar métricas que se usan en el mundo del fútbol y un poco también explicar el mundo del data science como modelo, ¿no? Mira, vamos a ver. Genial. Por ejemplo, ¿no? Lo que os comentaba antes, que lo de los goles esperados, ¿no? Que es un poco lo que más se oye, ¿no? A esto como algo novedoso, que ya tiene su tiempo. Al final, cuando hablamos del gol esperado, lo que hacemos es en ese eventing, ¿no? En ese feature de eventing que os comentaba, pues lo que tenemos es, por ejemplo, aquí tenemos un jugador de fútbol
que está a punto de disparar a la puerta, tenemos su coordenada, tenemos la distancia a la portería, la distancia al portero, dónde está el portero, si el cono que forma la pelota con la portería, cómo está ocupado, dónde están los defensas, incluso puedo saber esta jugada cómo se generó, en este caso era una contra, si había defensas por delante del balón, al final cómo está ocupado ese cono, ¿no? Al final, cuanto más jugadores, más complejo es. Al final, pues bueno, con todo esto, yo lo que puedo es modelarlo y si tengo una base de datos de cientos de miles de disparos, esta situación se puede generar de una manera muy parecida cientos de veces, ¿no? Entonces yo puedo modelar esas situaciones. Entonces poder generar una probabilidad de decir, oye, bajo estas circunstancias, con todas estas variables, ¿cuál es la probabilidad en mi histórico de que esta jugada acabe en gol? Y eso es lo que se llama, pues, un gol esperado, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo real. Esto es una jugada, los más jóvenes no se acordarán, esto es en el año 94, Julio Salinas contra Italia. Pues esta jugada yo. Y la probabilidad que me da a mí, por ejemplo, en un modelo de gol esperado era de 0,55. Es decir, pues bueno, la podían, al final un 0,55 que puedes decir es como casi lanzar una moneda, pero es una probabilidad muy alta. Pensad que en el mundo del fútbol un 0,50, el penalti es 0,75. Pues un 0,55 es una oportunidad muy, muy alta de meter un gol. Fijaros en esta parte derecha, una jugada del Barcelona, este es Messi. Fijaros la situación. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está el portero? ¿Dónde están los defensas? ¿No? Me voy a otro modelo, este lo hice yo, este otro modelo es de un proveedor y fíjate, le dio lo mismo. Tenemos un modelo muy parecido de resultado. La diferencia es que en esta jugada Messi metió gol. Entonces, aquí es un ejemplo de por qué usamos esta métrica, ¿no? Porque en una situación puedo medir el desempeño de dos futbolistas diferentes. Entonces, yo puedo saber qué jugador está rindiendo por encima de una métrica y saber el desempeño que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un ejemplo de un ejemplo de modelización, ¿no? Son con dos proveedores diferentes de datos. Y aquí lo que tendríamos es, por ejemplo, pues bueno, a todos los eventos que tengo, el número de disparos, los goles, los que no son goles. Aquí se la librería de Caret, pues el tipo de entrenamiento, por ejemplo, el AUC en este tipo de modelos no sirve para nada. Trabaja el AUC, lo pones porque es una típica métrica que poner en cualquier modelo, pero en un modelo tan desbalanceado, hablar de AUC siempre va a salir alto. Yo te digo que de los 10.000 disparos ninguno es gol y voy a acertar el 90% de las veces. Total, porque es muy difícil meter un gol, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablas de sensibilidad y precisión ya la cosa cambia, ¿no? Y pues bueno, lo importante en este caso son modelos tipo el LIFT, ¿no? Cuanto más alto es la probabilidad de meter el gol, evidentemente aumenta mucho más la diferencia respecto al promedio total de haber metido un gol, ¿no? Luego, mira, por ejemplo, lo que os comentaba de los corners, ¿no? Fijaos lo que ocurría aquí, ¿no? Error en el córner directo, ¿no? Cuando la distancia, esto es la distancia de portería, no, perdón, esto es el ángulo, ¿no? Cuanto más centrado estoy, más oportunidades de meter un gol, porque mi cono es más grande. Y en el momento que el ángulo era cero, es decir, estoy pegado a la línea, era la situación de córner, fijaros cómo aumentaba, ¿no? Y era un error cómo se detectó con esta gráfica tan sencilla, es cómo detecté el error del córner, ¿no? Y luego, por ejemplo, había otra situación que no os conté como anécdota en este modelo, que evidentemente cuanto más cerca estás de la portería, más fácil es meter un gol. Pero claro, en la base de datos yo tengo los goles que se generan. Pero cuando es un gol en contra, cuando es un gol en propia puerta, la coordenada que se pone es la coordenada de la defensa en su campo. Es decir, fijaros aquí, cuando estaba a más de 80 metros de la portería, la probabilidad aumentaba. ¿Por qué? Porque estos son los goles en propia puerta, ¿no? Estas son las típicas gráficas exploratorias de Data Explorer que sé que hacer siempre al principio, que mucha gente no hace, y fijaros los errores que te ayudan a resolver, ¿no? En ese sentido. Y esto, por ejemplo, es otro proveedor, ¿no? Pues bueno, aquí lo que hice otro modelo con más información y comparé sus resultados con el de mi modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta jugada, fijaros esta posición de este jugador, su modelo daba una probabilidad de gol muy alta y me dio mucha más baja. Claro, el problema es que la coordenada del portero me salía dentro del cono. Entonces, pues mi modelo era más simple y simplemente con que estuviera dentro le bajaba la probabilidad. Otra, pues bueno, había situaciones donde a él le daba mucho más baja y a mí más alta. Por ejemplo, en esta jugada su modelo tiene mucha influencia del ángulo y en esta jugada le bajaba la probabilidad. Cuando un jugador de fútbol esta jugada es muy raro que la falle sin portero y con un ángulo bastante, aunque parezca cerrado, tanto abierto, ¿no? Y esto es un poco temas de modelos de XG que se están usando. Por ejemplo, otras métricas derivadas del XG. Por ejemplo, vamos a ir por aquí, que tengo el vídeo arriba. Por ejemplo, ¿no? Estas son muy interesantes, ¿no? Esto, por ejemplo, es otra jugada, ¿no? Aquí tenemos un delantero que va a disparar a la puerta. El modelo dice
que la probabilidad de meter gol en estas posiciones es de 0,18. Evidentemente, pues bueno, tiene muchas defensas, el portero está en el palo corto, está tapado, de dónde le viene el balón, pues le da esta probabilidad, 0,20, ¿no? 0,18. ¿Qué más métricas tenemos? Evidentemente es que el jugador al que le ha pasado el balón, que es este de aquí. Pues hay una métrica que es la asistencia del gol esperado, ¿no? Entonces lo que hace es directamente asociar a este jugador la generación del gol que ha generado por su pase, ¿no? Que le daría 0,18. Entonces, yo a este jugador ya tengo una métrica con la que medir. Si es un jugador que genera muchas asistencias esperadas, es un jugador que me genera mucho peligro, ¿no? Luego otro tipo de métrica, la de construcción. Yo para que este haga el pase final y este remate, hay 4 jugadores que han tenido que construir una jugada. Pues lo que se hace es repartir ese peligro en estos 4 jugadores. Para así ya puedo saber en esta métrica qué jugadores construyen. Yo no puedo pedirle a un mediocampista o a un mediocentro defensivo que me genere goles, pero sí que me genere construcción, por ejemplo, y me daría esa métrica. O incluso llegar al punto de lo que sería de la posesión como tal, ¿no? De la cadena de jugada, ¿no? Entonces repartirían todos los jugadores que han intervenido, ¿no? Aquí a la derecha lo que tenéis es para todos los jugadores de la Liga Española. En el eje X estaría la métrica de construcción, es decir, los jugadores que han ayudado a construir una jugada de gol, pero no han chutado a puerta y tampoco han hecho el pase final. En el eje Y lo que tienes es la probabilidad de gol, los jugadores que más probabilidades de gol han acumulado, y el tamaño del escudo es la métrica del pase, los jugadores que más pase han dado, que han generado un peligro en gol, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis a Messi, ¿no? Entonces está hecho dividido por 90 minutos. Messi es el jugador prácticamente que más peligro genera por disparo por cada partido, el que más asistencias da por cada partido, y fijaros también, incluso sin dar la asistencia y sin chutar a puerta, también es de los que más intervienen en la construcción de peligro, ¿no? Entonces, pues bueno, luego, por ejemplo, tenéis a Morata aquí. Morata sí que genera mucho peligro de disparo, pero apenas genera construcción y tampoco genera asistencia. Luego, casos diferentes. Rodrigo del Valencia, ¿no? Rodrigo es un jugador que sí que, por ejemplo, este año no está generando peligro, pero está generando mucha construcción de juego y está generando mucha asistencia, ¿no? Entonces, claro, a un delantero, si lo medimos solamente por los goles que mete, nos vamos a perder muchísima información, ¿no? Luego, por ejemplo, llegando a temas más avanzados, ¿no? Por ejemplo, dices, en esta jugada, al final, ¿quién fue el jugador que me generó más peligro de verdad, ¿no? Al final, tengo un jugador que dispara, uno que pasa y otros que construyen, ¿no? Pero realmente, para vosotros, quién sería el jugador que ha destacado sobre todo en esa jugada? Porque al final lo que yo estoy haciendo es repartir el gol esperado como tal, no estoy haciendo otra cosa, ¿no? Claro, si yo analizo esta jugada, yo puedo analizarla desde otra perspectiva. Es decir, yo tengo este jugador aquí y yo sé que en este punto el jugador podía o pasar o disparar, ¿no? Entonces yo puedo usar esta iteración, ¿no? Es decir, oye, la probabilidad de que este jugador dispare de aquí es muy alta, evidentemente, y el gol esperado que genera era 0,18, pues si la probabilidad es casi 1 y la probabilidad es 0,18 y la probabilidad de que pase prácticamente digamos que es nula, pues la amenaza, ¿no?, que genera este jugador ha sido de 0,17, un poquito menos, porque sí que existe esa pequeña probabilidad de pasar. Tenemos este jugador de aquí, el que pasaba, ¿no?, el que le damos directamente como asistencia el valor del gol. Pero claro, este jugador aquí realmente lo que le pasaba es que tenía una probabilidad de pasar que era alta, pero no tiene una probabilidad de disparar. Entonces, esta amenaza que este jugador tenía en esta circunstancia será de 0,16 prácticamente, ¿no? Y luego tenemos el jugador que es el que le ha pasado el balón a él, ¿no? Este jugador en esta situación, la probabilidad de meter gol y la posibilidad de que disparara era muy baja, y la de pasar también era baja a este punto. Yo lo que hago es, lo que se hace es iterar muchas veces, cuántas veces en todos los lugares a donde puede pasar y el peligro que va a generar. Entonces, al final, la gracia de este análisis es, este jugador en este momento, su decisión fue pasar, y él pasó de 0,16 a 0,17. Realmente su decisión no generó casi peligro, porque el peligro ya lo tenía él por el pase que acaba de recibir. En cambio, este jugador pasó de un 0,8 a un 0,16. Su decisión generó el doble de peligro. Es decir, en esta jugada, el jugador que realmente generó el peligro de gol fue este pase, ¿no? Este pase en diagonal a la espalda de la defensa, que prácticamente dejó solo a un jugador y solamente tuvo que pasar atrás para generar el gol. En cambio, este jugador, en las métricas que hemos visto antes, quedaba difuminado, quedaba oculto, porque estábamos repartiendo el peso del jugador que había marcado el gol en el resto de jugadores. Entonces, esta métrica
si la iteras muy bien y la iteras es interesante para realmente ver quién es el jugador que genera peligro. Entonces, esto es una métrica que a día de hoy no se está usando mucho, y creo que es muy interesante a la hora de destacar quién es el verdadero generador de peligro en un conjunto. Fútbol, ¿crees que es más puntero actualmente en el tema de la analítica de datos? Yo creo que más que equipo, donde hay una liga que está por delante de todas es la Premier. A día de hoy, cualquier referencia analítica de lo que ocurre en un campo de fútbol es la Premier la que está marcando las pautas, tanto a nivel de análisis como de investigación y desarrollo. Sobre todo porque lo están bajando al campo. Yo creo que lo tienen muy aterrizado. Es muy común ya ver data scientists trabajando en un equipo de fútbol. Por ejemplo, en Arsenal hay una chica española, Susana Ferreras, que es data scientist, trabajando en el Arsenal, y es muy común ver ofertas de trabajo de data scientist para equipos de fútbol de la Premier. En España, a nivel de datos, el Barcelona, evidentemente, pero ya no tanto como aterrizado al campo, sino a nivel de investigación. Todo lo que he ido comentando de lesiones, redes neuronales, temas de orientación y posición corporal, todo está desarrollando en Barcelona. De hecho, tiene muchos papers publicados. Pero desde un punto de vista yo más doctorado, ¿no? De investigación y sobre todo a futuro seguro que lo pueden aplicar en el terreno de juego, pero yo creo que aún no. Y en España es muy raro ver a data scientists trabajar en un equipo de fútbol. Sí que es cierto que cada vez hay más áreas de Big Data, pero yo a la gente que veo o que he visto trabajar en áreas de Big Data creo que son perfiles que creo que aún le quedan recorrido. Aún es bastante verde y no voy a decir inmaduro, pero creo que pero bueno, que le falta recorrido, falta un poco de, pues eso. Sí que es cierto, bueno, eso a nivel de juego, ¿no? Que siempre me siento muy cansado en el juego. La parte de scouting, bueno, está el Sevilla, ¿no? Con Monchi, que sí que es cierto que tiene un área de desarrollo que sí que lo está aplicando ya en la parte del scouting con mucho éxito. Y sí que es cierto que, bueno, que eso sí que en esa parte es el club más avanzado, en la parte de scouting en Sevilla. Pero que sí que tiene, además tiene una visión muy allá ahí, ¿no? Y una charla que dio Monchi no hace mucho, su visión era esa, él era como el product owner, él tenía su business owner, que era entrenador a sus necesidades, quiero hacer un equipo que juegue de esta manera y quiero jugar de este estilo. Y él como product owner tenía un equipo de data scientists y bueno, les decía, oye, necesitamos esto y esto es lo que quiere el entrenador y se ponía a trabajar para encontrar ellos, la gente que trabaja ahí, pues bueno, son data scientists como tal, no tienen por qué saber mucho fútbol, pero sí que eran de métricas y de cómo encontrar ese tipo de jugador en las bases de datos y modelarlo, ¿no? De hecho, había un caso, conté una anécdota, ¿no? Yo soy del Valencia, club de fútbol, y Marcelino, pues bueno, hasta hace poco fue entrenador del Valencia, con muy buenos resultados, y yo no sabía que Marcelino había sido entrenador del Sevilla, estuvo muy poquito tiempo, ¿no? Y él comentaba que el error fue suyo, ¿no? Porque al final Marcelino le dio unas necesidades como business owner, ¿no? Del equipo, como entrenador, y él reconoció que no lo supo entender. Y las peticiones que le dio Marcelino no se las supo trasladar bien al equipo y le construyó un equipo que no era lo que Marcelino necesitaba ni quería para su sistema de juego, ¿no? Y al final, pues bueno, al final los resultados no dieron y tuvo que salir, Marcelino salió del equipo, pero él reconoció que la culpa en ese caso fue él, del product owner, que es raro que un product owner reconozca errores, y eso es lo reconoce. La verdad es que, hilando un poco con lo que comentabas, de que al final hay roles en los equipos de fútbol que casi encajan con un similar en el mundo de la empresa. ¿Crees que hay muchas diferencias entre trabajar con los datos en el mundo del deporte o en el mundo de la empresa privada, como puede ser un banco, una telco o cualquier otra compañía? A ver, yo con datos que estoy en el mundo del fútbol, el fútbol pensaba que es un deporte con muchísima incertidumbre. Yo digo que es más fácil adivinar cuando una persona va a abandonar una compañía que adivinar en una misma situación si Messi va a meter un gol, un domingo sí y el domingo siguiente también. Es mucho más complejo el fútbol, la modelización, lo que os comentaba. Las métricas de modelización son de muy baja especificidad, es muy complejo, no es sencillo. Incluso a la hora de luego trasladar esas métricas al juego. Pensar que si fuera un juego por turnos, ¿no? Que tú desarrollas tu juego, como puede ser tipo fútbol americano, al final, tú aquí tienes es como si yo analizo redes, ¿no? Las redes. Si yo analizo las redes, la red de un equipo de fútbol como tal, me va a dar unas métricas. Pero son redes complejas, están interactuando dos redes. Está la red de mi equipo y la red del equipo contrario. Entonces, claro, hay mucha más incertidumbre. Entonces, yo creo que es mucho más complejo. Por eso digo que aún está muy maduro. Porque creo que realmente en el mundo del fútbol hace falta personal muy, muy cualificado para saber sacarle ese valor a los datos que tiene.
Entonces yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Y son, por ejemplo, digo, es que son métricas, base de datos muy desbalanceadas, con muchísimos sesgos. Una misma métrica te puede decir un valor muy bueno para un jugador, pero ese mismo valor para un mismo jugador, misma posición, puede ser muy diferente, ¿no? Porque va en función del sistema de juego o del modelo de juego. Si un equipo juega con un modelo de defensa en bloque bajo, sus métricas van a ser unas. Pero no tienen por qué ser malas. Pero esas mismas métricas en otro equipo con otro modelo de juegos pueden ser muy malas que tenga ese tipo de métricas. Entonces, creo que falta el saber leer y entender las necesidades reales, y por eso creo que está en esa fase de inmadurez. Y yo, de hecho, ahora me estoy centrando mucho más en eso. Me he dejado un poco la parte de lado de la parte de modelización, y de hecho ahora me estoy formando en la parte más analítica de fútbol, porque creo que hay que entender lo que está ocurriendo en un campo de juego, saber hablar ese lenguaje que se habla en el fútbol, de sistemas, de modelos de juego, de análisis de juego, para poder realmente explotar la información que tiene. Y yo creo que es el camino ahora mismo. Luego, también en un mundo que cada vez está más guiado por los datos, pues poco a poco todas las empresas y en general cualquier persona intenta tomar sus decisiones basadas en datos. Pero, ¿tú tendrías algún ejemplo de algo en tu vida o en el mundo del deporte que dirías, uff, esto es muy, muy poco data-driven? Por ejemplo, mira, ligado con la chapa esta que hizo Monchi no hace mucho, había un moderador en el mundo del fútbol, como os comentaba, ¿no? Hay una barrera a día de hoy, que es la del mundo del fútbol, no deja de ser un mundo donde los entrenadores son sus futbolistas, donde los analistas son entrenadores, pero no son entrenadores, son analistas, donde los futbolistas evidentemente son futbolistas. Es un mundo muy acotado a esa parte del que ha pertenecido a ese mundo, ¿no? Entonces, claro, ahora que venga una nueva filosofía, un modelo data-driven de empresa a aplicar al mundo fútbol, significa que va a entrar gente del mundo externo que no pertenece a ese mundo. Entonces eso genera muchas veces mucha reticencia. Entonces a Monchi le preguntaron si era necesario, porque esa persona desde su punto de vista creía que sí, que el mundo, el data scientist de fútbol, ¿no? El sport data scientist, ¿no? Tenía que vivir del mundo del fútbol, tenía que saber mucho de fútbol. Y Monchi le contestó muy bien. La verdad es que le dijo que él, con que supiera que un balón fuera redondo, tenía suficiente. Que lo que tenían que saber era de matemáticas. De matemáticas para hacer las cosas bien. Que ella les explicaría las cosas para que las entendiera. Es como nos puede pasar a nosotros. Vosotros no tenéis por qué saber de marketing, de CHAM, para saber lo que tenéis que hacer. Evidentemente, una empresa, pues el product owner o el business owner os va a explicar sus necesidades y vosotros vais a saber leerlas para poder hacerlo. Pero no lo puedes exigir, ¿no? Que saber más que el que tienes delante para poder hacer un trabajo que no sé qué tienes que hacer en ese sentido. Y eso me parece un poco de detalle, porque al final dejaba muy claro cuál era su postura en esa situación, ¿no? Es decir, no más, es una frase que dicen mucho, ¿no? De tú con quién has empatado, ¿no? Es que de hecho hay entrenadores de fútbol a día de hoy que son muy buenos con títulos, a mí Rafa Benítez, por ejemplo, ¿no? Cuando fue a entrenar al Madrid, después de haber ganado una liga con el Valencia, una UEFA, Champions con el Liverpool, y este que ha ganado como futbolista. Es que incluso en ese punto, ¿no? Se ponía en duda porque como futbolista no había sido nadie, ¿no? Pues imagínate que voy yo, que no he sido en nada, de hecho estas copas no son mías, son de mi mujer, que es la que hace deporte. Yo las tengo de adorno, ¿eh? O sea, que yo me le he pegado, vamos, me cuesta dar 10 toques con un balón de fútbol. Entonces, claro, choca mucho, ¿no? Que venga alguien de externo a hablarte de algo que piensan que es suyo. Y creo que es algo también cultural. Yo creo que además ha pasado a todos, ¿eh? Yo cuando me dedicaba al mundo del marketing, llevamos 4 locaciones, cuando venía alguien nuevo con mucho conocimiento de otra cosa y quería hacer eso, decías, oye, esto es mío, esto es mi corralito, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, yo creo que con el tiempo y todo eso irá evolucionando en ese sentido. Y luego, pues bueno, luego hay cosas que se analizan mucho que son muy poco data en el fútbol. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando comentarios o es que este jugador, bueno, igual no está, pero es que se deja la piel en el campo. A mí eso de que se deja la piel en el campo me parece un poco data driven. Creo que hay métricas para poder medir si realmente un jugador se deja la piel o no se deja la piel en el campo. Y creo que hay muchas decisiones basadas aún en el sentimiento, ¿no? En el mundo del fútbol. Y yo creo que eso es muy poco data driven. Sí que es cierto que el sentimiento hay que analizarlo, pero yo creo que el sentimiento te puede ayudar a entender el rendimiento de un futbolista, pero nunca puede ser una variable para meter a un jugador en terreno de juegos.
O los colores, ¿no? El sentimiento de pertenencia, es que este tío siente los colores. Ya, no sé, yo creo que juegue bien al juego, que aporte al equipo y que me genere valor, no que sienta los colores, ¿no? En ese sentido. Iván, ¿te has traído? Iván, el audio. Es que estaban berreando los peques y lo había quitado. Bueno, pues después de 40 minutos creo que lo vamos a dejar aquí. Pero si queréis saber cómo sigue todo esto, no os perdáis el próximo vídeo. ¡Nos vemos!